Bueno, estoy de vuelta ya. Quiero agradecer a Ronald CM este comentario donde nos dice que coincidimos en que al parecer Cuba debe de unirse a algún bloque económico y el que le dé la posibilidad, a fin de cuentas, el mundo se resume a grosso modo en bloques económicos. No, yo creo que hay bloques económicos y obviamente Cuba tiene que integrarse a todos los que pueda. Yo creo que a la larga me parece que por geografía, esto que decía Andrés Manuel López Obrador, de la necesidad de un nuevo americanismo, a mí me parece que es importante y de pensar que Estados Unidos tenga nuevas políticas hacia América Latina y América Latina también que reconozca la posibilidad de un lugar en el mundo donde hay una ventaja, la geografía cuenta en una relación diferente, nueva con Estados Unidos, etcétera. Pero eso no quita que usted tenga un integracionismo abierto. México, por ejemplo, Chile tiene acuerdo de libre comercio con muchos países del mundo, etcétera. Y yo creo que Cuba, que tenga buena relación con esos países, le sirve de contrabalance y sin lugar a duda tiene un legado histórico importante de buena relación, de estudios, de viajes, de conocimiento de los lenguajes, de los idiomas, particularmente el ruso, que es muy usado en toda aquella zona del mundo, etcétera. Entonces, miren, señores, vamos a hablar un poco de la cuestión esta eh, de lo que pasó en un programa que hace eh, Glenn Beck, que fue uno de los partidarios más grandes que tuvo Donald Trump en su campaña del 2016 y que ahora también él como que es una especie ya le ha bajado el nivel. Él llegó un momento que era en el ala conservadora de los más vistos comentaristas de televisión en los Estados Unidos, pero ya él ha bajado mucho el nivel, tuvo un par de escándalos, cosas de esas, pero él entrevistó a Robert Kennedy Jr., que es el candidato que aparece con más fuerza para ser tercer candidato y jugar un papel importante en las elecciones de este año en los Estados Unidos. Robert Kennedy Jr. es el hijo de uno de los políticos que más esperanzas despertó en los Estados Unidos. Una de las personas que, si alguien, más incluso yo creo que su hermano John, Kennedy se volvió un mito, el mito de Camelot, el mito de una administración de los más brillantes y los más inteligentes, los mejores. Después, su vida quedó cegada por el atentado en Dallas en 1963 y todo lo que eso implicó. Un hombre carismático, bien, con buena presencia, una esposa muy carismática también, Jacqueline Kennedy, que después se convirtió en Jacqueline Kennedy Onassis, una historia de venir de una familia irlandesa, primer católico que llega presidente, toda esa historia que tiene un récord grandísimo y que deja una aureola de gloria en torno a su presidencia. Sus grandes frases, sus grandes discursos, etcétera. Pero Bobby Kennedy, el hermano, que fue su fiscal general con apenas creo que era 29 años, fue un hombre que en el caso de Cuba estuvo muy metido en apoyar al presidente durante la crisis del Caribe, la crisis de octubre. Después también estuvo muy metido detrás de la operación Mangosta o la operación Mungust de tratar de tumbar al gobierno de Cuba por otras vías y que también fue parte del proceso de repensar las relaciones con Cuba y de repensar la política americana a raíz de la lucha de los derechos civiles. Si usted estudia, por ejemplo, la lucha de los latinos por salarios decentes, la lucha de César Chávez y Dolores Huerta por los derechos de los jornaleros, en su mayoría latinos y filipinos, la lucha de Martin Luther King por darle una dimensión económica ya al final de su vida y que lo matan el mismo año que Robert Kennedy, en 1968, usted se da cuenta
que el aliado más grande que ha estado cerca de llegar a la presidencia de los Estados Unidos fue Robert Kennedy. Robert Kennedy fue a defender a trabajadores en huelga. Robert Kennedy se sumó a la defensa de los trabajadores, a los jornaleros agrícolas, cuando fueron abusados y arrestados en los pueblos donde se estaban organizando los sindicatos, al punto que hay un diálogo famoso que él está con Dolores Huerta y le dicen, después algún día, que no sepa quién es Dolores Huerta, lo vamos a hablar otro día, pero Dolores Huerta es una de las grandes líderes latinas, reconocida por Obama, por Clinton, por toda esa gente. Es una persona que ha hablado abiertamente de socialismo democrático en Estados Unidos en su momento. Y Robert Kennedy va ahí y le pregunta al sheriff y le dice, bueno, venga acá, sheriff, pero usted cree que si alguien, que usted cree que alguien va a violar la ley, usted entonces va y lo arresta antes. Y dijo el sheriff de ahí, creo que la zona de Delano, en California, sí, eso es lo que yo hago. Dice, bueno, lo que usted tiene que hacer, sheriff, es leerse la Constitución de los Estados Unidos. Eso es algo importante porque tiene que ver con la tradición, la defensa de la Constitución, la defensa de los mejores valores que representa Estados Unidos y que está representado también en el memorándum que escribe Robert Kennedy, el padre, a el secretario de Estado Dean Rusk, donde le dice que la prohibición de viajar a Cuba es contraria a la prohibición de viajar a Cuba, es contraria a los valores libertarios que existen en Estados Unidos. Bueno, en esta entrevista con Glenn Beck, Robert Kennedy Jr., que ha sido rechazado por la otra parte de su familia, han salido unas cuantas noticias un tanto raras. Él ha escogido como su compañera de fórmula a una señora muy acaudalada en California, que es la ex esposa de uno de los fundadores de Google, que ella lo ha ido aportando mucho, creo que es Shanahan de apellido, ella también una candidata mujer. Yo creo que esto es importante porque cuando uno habla de Trump, ¿a quién él va a escoger para vicepresidente? Ya Biden va con Kamala Harris y Robert Kennedy va con una mujer. Es muy probable, yo pienso, que Trump elija a alguien entre las minorías y es posible, yo creo que sea también. Hay que poner sobre la mesa que pueda ser una mujer para vicepresidenta. Pero en el medio de todo esto han salido noticias, una de ellas que Robert Kennedy se le infiltró Robert Kennedy Jr., un gusano en el cerebro, lo cual es una crítica importante. Él ya tiene 70 años, no es que él pueda usar mucho la carta de la juventud contra Biden, que tiene creo que es 81, camino 82, y Trump, que tiene 78, camino 79. Pero es interesante el tono que él le está poniendo, porque él es el hijo de un gran político y muchas veces se produce en sintonía. Él ha ido a Cuba varias veces, él ha hablado contra las vacunas, es un candidato con su propia lógica. Yo, por ejemplo, he estado tratando de leer más sobre él, con mis insatisfacciones con Biden, y yo vivo en California, me he preguntado si vale la pena o no votar por un tercer candidato para mandar un mensaje. Pero en general, a mí me parece que el que esté en un estado decisivo debe votar por Biden, es mi opinión. Si quiere, por ejemplo, que haya una mejor relación con Cuba, que en el Medio Oriente, por ejemplo, se promueva una solución de paz a raíz de, por ejemplo, las acciones que últimamente la administración Biden ha empezado a tomar para ponerle riendas a la situación con Israel, donde evidentemente al primer ministro Netanyahu no ha creído en luces rojas de derecho humanitario internacional y se las ha llevado, para que quede claro por dónde yo vengo, aunque por otra parte no hay ninguna solución legítima, justa, que no parta, en mi opinión, de la creación de dos estados viviendo con seguridad, uno al lado del otro, realizando la idea sionista, que es el Movimiento de Liberación Nacional Judío, un hogar para la nación judía, y los anhelos del pueblo palestino de tener su propio Estado, realizando las ideas de su Movimiento de Liberación Nacional también. Es lo que yo pienso.
pero que pienso que es importante explorar, estudiar, mirar la candidatura del señor Robert Kennedy Jr. Entonces, él ahí habló del tema de la conspiración, las teorías conspirativas que hay sobre el asesinato de su padre y también el asesinato de su tío. Su padre posiblemente iba a abrir de nuevo una investigación sobre el asesinato de su tío. Y en el caso del asesinato de su tío, él volvió a decir, en este caso, él dijo que él, que el mismo día que el presidente Kennedy fue asesinado, estaba como una especie de planificada una reunión o una conversación con el gobierno de Cuba para discutir la posibilidad de reanudar las relaciones. Mira, él lo dice de una manera que queda un poco confuso, porque tal pareciera que iba a haber una reunión entre su tío y que se iba a ver una llamada, iba a hablar con Fidel Castro o algo así. Yo creo que eso realmente es algo en lo cual él quizás en sus problemas para estructurar bien y explicar el pasado se confunde, porque Kennedy estaba en plena campaña en Dallas y tenía un calendario súper fuerte, porque Texas era un estado que él tenía que retener. Se estaba produciendo un movimiento de los conservadores sureños demócratas. Algunos estaban girando hacia el Partido Republicano por las acciones que había tomado a favor de los derechos civiles de los negros los estadounidenses, de los afrodescendientes por parte de la administración Kennedy, y ellos habían planificado una campaña a todo tren en Texas, de donde era además el vicepresidente Lyndon Baines Johnson. Entonces, no hay ningún récord, no hay nada que diga, yo no he visto ningún libro, ni ningún récord, ni ningún documento que hable que se estaba planteando siquiera una comunicación directa entre Kennedy y Fidel Castro. Ahora, sí había, y es donde yo creo que es digno de rescatar, y ojalá esto se divulgara más, y ojalá esto en el propio Miami se discutiera en los periódicos, porque tiene que ver con Cuba, y lo ha dicho el candidato que en algunas encuestas le dan hasta un 15%. Y sería bueno que en el Herald lo comentaran, el Diario de las Américas, los diferentes grupos de influencia, el propio, los programas esos que se hacen, se supone que son para informar a la comunidad cubanoamericana y informar sobre el tema de Cuba. Y aquí hay varias cosas que son importantes que dijo Robert Kennedy Jr. y que tienen que ver con el papel que él tiene y venir de esa familia y saber cosas. En ese momento sí es cierto que ya se estaba gestando una comunicación entre el gobierno de Cuba y el gobierno norteamericano del presidente Kennedy a través de la Oficina de las Naciones Unidas, a través de Brian Atwood, que después va a ser el, el director de la USAID y que en ese momento era como una especie de embajador alterno segundo de el embajador Alai Stevenson. A través de la periodista Lisa Howard se habían producido contactos importantes con el entorno más cercano a Fidel Castro. Eso había pasado con Carlos Lechuga, no creo, no sé si es antes o después, pero se produce una conversación con el Che Guevara y hay una llamada desde Estados Unidos y que se conversa con el comandante René Vallejo, que era el médico y ayudante personal de Fidel Castro. Y eso también está muy bien documentado, que tanto Kennedy como Dean Ross, como los que tenían que ver con la política exterior de la administración, en mensajes claros, Kennedy había dicho que la crisis de octubre había llevado la confrontación con Cuba y la Unión Soviética a su punto más álgido y que era tiempo de tratar otras opciones y que estaba escuchando a otros asesores que le decían por ahí debe caminar porque esa gente lo habían prevenido. Cuando el tema de Bahía de Cochino, estoy hablando de Arthur Schlesinger Jr., estoy hablando de
el propio McGeorge Bondi, no con el senador Fulbright, porque parece que ahí había habido una cierta tensión, porque decían que el senador Fulbright era como que él había dicho, mira, yo sí estaba en lo correcto, el presidente no estaba en lo correcto, pero se habían producido comunicaciones incluso del gobierno cubano con Arthur Schlesinger Jr., se le había mandado a decir de que había una voluntad por parte del gobierno cubano de discutir acomodos con Estados Unidos después de la decepción con la Unión Soviética a partir de la crisis de octubre. Y bueno, está la comunicación esa grande que se produjo con intercambio de cajas de tabaco y la caja de tabaco con el sello de la República de Cuba que trajo Dick Goodwin, que ahora está el libro de su esposa, la gran historiadora, la dama de la historia americana hoy, Doris Kearns Goodwin, eh, esto, sobre la conversación que tuvo su esposo y otras conversaciones que hubo en el tema de explorar una relación distinta con América Latina, incluyendo un viaje de Kennedy a Venezuela y Colombia y una nueva relación con Cuba. O sea, eso sí estaba allí. Eso no es mentira. Eso es importante tomarlo en cuenta. Eso es parte de la historia de las oportunidades perdidas. Hay que recordar que entre las cosas que dijeron del lado cubano era que había una disposición a tener una distancia sana del bloque del este. Se habló de un Tito en el Caribe en ese momento y se habló incluso de compromiso de elecciones libres después de cierto tiempo en que la revolución realizaría las metas que estaban planteadas, para que se hable y se recuerde de esas cosas. Finalmente, y aquí ya voy a ir cerrando, también el candidato Robert Kennedy Jr. llegó a hablar de que el asesinato de su tío es atribuido a una parte del exilio radical cubano de Miami, que es algo que alguien estaba preguntando de Fabián Escalante, estaba el ZR Rifle, toda esa historia que se ha planteado, en algunas cosas tiene vacío, porque yo he escuchado a varias personas criticar vacío, cosas que evidentemente me parece que no pueden ser, pero yo creo que esos son importantes a mencionar. ¿Por qué? Porque se sabía que Kennedy no había apoyado la invasión de Bahía de Cochino con un apoyo aéreo, porque su política tenía otras prioridades que eran más importantes. Aquí lo hemos dicho, Kennedy no traicionó a nadie. A quien único se traicionó fue Kennedy, fue a sí mismo en mandar la invasión. Porque lo que tenía que haber hecho, según sus propios principios, lo que él había dicho en la campaña del 60, que no fue solo lo que él le criticó a Nixon. Él después dijo bien claro que él decía que la administración de Eisenhower debía apoyar más a los anticastristas, pero que dijo todo dentro del derecho internacional. Y a la larga el propio Kennedy estuvo de acuerdo con la operación Mongoose, con lo de la embajada de Cochino y con todo eso, de violar, se llevó el derecho internacional sin ninguna duda. Y él hablaba del prestigio de una nueva política, de una nueva proyección de Estados Unidos en el mundo en línea con el derecho internacional. Si alguien traicionó a Kennedy, no fue cuando no les dio el apoyo aéreo. Kennedy se traicionó a sí mismo cuando les dio el mínimo apoyo que nunca se lo debió haber dado. Es como es la cosa. Y entonces, yo creo que eso son cosas que hay que pensar. Camionero, siempre me enorgullece cuando los camioneros vienen y siguen nuestro programa. Varias veces me han escrito y me han dicho, profe, yo soy un camionero, pero yo lo que más yo disfruto escuchar su programa, voy y me paso horas de viaje escuchando su programa. Cuando me escribió eso un camionero, de verdad que me sentí súper contento. Por cierto, quiero decir, amigos, que solo nos ha llegado esta donación de Gisela Iglesia de $10. Recuerden, si usted puede, hacer miembro, si usted puede, suscríbase, si usted puede, darle like, si usted puede, comparta. Pero de verdad yo creo que el programa merece más apoyo que el que muchas veces se le da. Ahora, el camionero nos dice una cosa aquí que era con lo que yo quería cerrar. Hay dos cosas más que también ilustran que había un interés en llevar las cosas por un camino diferente. Y es un mensaje que Fidel
recibe del presidente argelino Ahmed Ben Bella, que es uno de los presidentes que va de Washington a La Habana después de haber estado en la Asamblea General de la ONU, y que le dice que él está listo a explorar un rumbo diferente. Que Kennedy cree que hay que explorar y que él quisiera ver si hay un gesto por parte de Cuba que ayude a tener una relación distinta. Está también la visión que hay de varios embajadores latinoamericanos y gobiernos latinoamericanos, incluyendo el de Brasil, de João Goulart, que le dicen a la administración Kennedy que ellos han tenido contacto con Cuba y creen que la decepción de la crisis de octubre, la manera que los soviéticos habían tratado a Cuba, y la manera que se había herido el orgullo nacional, era evidente que había una posibilidad de explorar allí lo que después, a final de la administración Johnson, el documento que se emite habla de peel off, pelar, como se pasa en la naranja, tratar de separar a Cuba de la Unión Soviética, en alguna medida, no totalmente. Y lo que dice Camionero aquí, que dice que Fidel estaba reunido en una casa de protocolo en Varadero con el periodista argelino-francés Jean Daniel, que le trae un mensaje verbal de Kennedy en el cual le dice eso mismo, que puede haber una idea de un gesto y la idea de poder negociar un back channel, un canal alternativo fuera de la vista, donde se negocie términos de una reconciliación o una reducción de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Con respecto a esto, hay una frase de Kennedy que es muy importante, que él le escribe en un documento, porque le escriben a Kennedy, hay que decirle a Fidel Castro que él puede llegar a una reconciliación con los Estados Unidos si él se separa del bloque soviético. Y Kennedy le anota a los que dicen esto, dice, no tiene sentido, algo así como, no tiene sentido proponer un imposible. No puede empezar por poner una condición que en este momento Fidel Castro no puede aceptar. O sea, no puede ser una precondición que Cuba se separara de la Unión Soviética. Eso quien lo escribe con su genialidad es el presidente Kennedy, que es algo que, por ejemplo, se va a repetir cuando Carter dice que no va a haber una normalización completa con las tropas cubanas en África, pero no es una precondición para iniciar las conversaciones. Entonces, señores, yo creo que hemos tratado muchos temas. Yo tenía otros temas para tratar, pero no los puedo tratar porque si no, este programa se hace muy largo. Y yo de verdad que quiero tratar de hacerlo en menos escala, pero no pude hacer ningún programa durante la semana y se me fueron acumulando cosas. Así que les resumo, hemos hablado de temas históricos y de la inspiración que representan para hoy. Es más importante el aniversario de la muerte de Ignacio Agramonte y lo Inás, grande entre los grandes de los luchadores por la independencia, grande entre los grandes cubanos que amó en sus cartas a Amalia Simoni, que por poco se me olvida mencionar esos verdaderos poemas en prosa que él escribe, grande entre los grandes en su dignidad, incluso en la discrepancia con el presidente Céspedes, que aquí hemos dedicado un buen programa a recordar al presidente Céspedes, de hecho, dos programas, porque lo dividimos en dos, y seguimos con una referencia a la cuestión, bueno, salió lo de Rusia y la pregunta que nos hizo de Humberto sobre el tema de los llamados ataques sónicos, que ataques sónicos no fueron, o el síndrome de La Habana, como él lo pone ahí, que es como se le llama a alguna gente, y después tratamos un poco por arriba, no con la profundidad que llevaba si hubiésemos tenido más tiempo, la experiencia histórica de la huelga del 9 de abril y la evaluación de su fracaso. Un poco hablamos de algunas de sus razones, falta de, falta de coordinación con otra fuerza, excesivo optimismo,
esto no había un plan claro de cómo convocar la huelga a través de los diferentes lugares, cómo combinar el componente militar con el componente político, etcétera. Y el análisis de eso con responsabilidades distribuidas y muy autocrítica y muy enrostrada con rigor en la reunión de Alto de Mompié. Y bueno, terminamos con este tema de lo de Robert Kennedy Jr. y el legado de aquel intento de buscar una salida para bien de Estados Unidos cuando el patriotismo norteamericano se puso por encima de la proyección imperial y de la manipulación de sectores de la comunidad cubanoamericana, y del lado cubano también hubo respuestas pragmáticas que incluían, por decirlo así, para que no lo sigan repitiendo, la idea de la compensación a los propietarios estadounidenses que habían perdido las propiedades en Cuba. Eso se mandó como mensaje por el Che Guevara, por Vallejo, me refiero no a Mario Vallejo, sino a René Vallejo, que es una figura importantísima en la relación con Estados Unidos, en la comunicación con Estados Unidos, y el médico y ayudante de Fidel Castro en ese momento. Y bueno, hemos hablado de esos temas y eso se dijo con toda claridad. Esos que dicen de que Cuba no quería compensar, que la razón de que el bloqueo estaba era que Cuba nunca quería compensar, pero incluso en la administración Kennedy, esto lo ha dicho hasta Richard Goodwin, piensa que en gran medida el acuerdo que propuso o las líneas de negociación que propuso el Che Guevara en Punta del Este eran líneas razonables. Así que, señores, nos vamos con una sola donación, con un solo superchat de alguien que es hasta miembro del canal ya, que es nuestra amiga Giselle Iglesias. Y bueno, esperamos que otras personas se embullen cuando vean el programa en diferido y también nos hagan una donación. Aquí está donde lo pueden hacer por Cele. Se los voy a poner ahora aquí para que quede. Puede usted contribuir por Cele en nuestro canal, lo puede mandar y así nos quita la comisión que o sea, nos da directamente y nos ahorramos la comisión que nos quita YouTube. Y bueno, siempre usted puede también, incluso si no quiere hacer eso, hay una categoría que dice Thanks. Nosotros estamos ahora trabajando para crear nuestra propia organización no lucrativa para que también ponerle que el que nos quiera hacer una donación directamente y poder aplicar algún gran para poder hacer este programa, porque cada día nos toma más tiempo, nos embullamos a hacerlo, pero también es decepcionante que a veces no tengamos fondo ninguno, porque nosotros no vamos a aceptar fondos de ningún tipo de fuentes que consideramos indigna, la más indigna de todo lo que tenga que ver con la ley Helms. Así que, amigos, nos vamos del aire. Mira, el Lacho nos hace una y nos dice, aquí dice, saludos, profe, lo que comete el gobierno de Israel con los es genocidio. ¿Qué opina usted hoy en la actualidad? Mira, yo creo que hubo una declaración importante del gobierno norteamericano a ese respecto. El gobierno norteamericano dijo que evidentemente Israel no estaba haciendo todo lo posible por contener el número de víctimas civiles y que eso tenía una repercusión en la política norteamericana hacia, hacia Israel, y yo creo que se está empezando a sentir. Yo creo que hubo un buen artículo de Thomas Friedman en el New York Times donde se alerta sobre que no se puede seguir tolerando esas conductas israelíes. Yo no llego a la palabra esa genocidio que tú usas porque yo no creo que hay una intención del gobierno israelí de hacer desaparecer de la faz de la tierra al pueblo palestino. Hay una intención de hacer desaparecer y aniquilar a Hamas, y yo creo que se ha sido inconsciente, irresponsable, incluso con relación a la política norteamericana, por el nivel de víctimas civiles, niños, mujeres, ancianos que han sido parte de la operación esta y que están en la víspera y en la posibilidad de la entrada a Rafah, etcétera. Pero yo me parece que en ese sentido hay una posición, esta posición del gobierno norteamericano va en la dirección correcta y trata de tener cierta medida que a mí me parece muy lamentable a veces como sectores de la izquierda se han referido a este tema. Incluso hasta sacaron a
un pobre no, a un brillante profesor israelí que apoyó las negociaciones por los dos estados, le negaron tribuna en una universidad en Uruguay a partir de estas manifestaciones de la izquierda, donde ni se preocupan por estudiar la política israelí, ni entender la separación entre un grupo y otro. Pero te agradezco tu pregunta y te agradezco tu donación. Yo creo que esto es un tema que hay que mirarlo con mucho tino, con mucho tacto, y ojalá esto se encuentre la mejor de las soluciones. Yo, sinceramente, me siento, no es que me sienta decepcionado, porque yo creo que Netanyahu es un político muy oportunista, poco responsable con el interés nacional israelí, responsable por las masacres del 7 de octubre. Yo creo que la izquierda debería empezar por condenar el tema del 7 de octubre y Cuba debió haber empezado por ahí también. No toda la izquierda cayó en ese error. El gobierno mexicano criticó muy duramente el 7 de octubre, el gobierno argentino, en voz del canciller Cafiero, el gobierno argentino no este de ahora, que en mi opinión está por mal camino, sino el gobierno anterior de Alberto Fernández, el canciller Cafiero empezó por decir, esto no merece apoyo ninguno, jamás es un agente al margen del derecho internacional, debe ser reducido a la mínima expresión y todo eso, pero hicieron llamados también al respeto del derecho internacional humanitario. Así que yo te doy el artículo de Thomas Friedman, que es muy crítico de Netanyahu y también crítico de las protestas. A mí me parece que tiene detrás una persona que conoce muy bien el tema Israel, el tema del Medio Oriente, etcétera. Me parece el que más gana está en este momento, yo creo que son los poderes alternativos a los Estados Unidos, en primer lugar Rusia y segunda medida China, pero esto obviamente es una distracción grande del conflicto en Ucrania y obviamente esto yo no coincido con la visión esa de que Israel tiene derecho a hacer lo que le dé la gana si lo atacaron el 7 de octubre. Eso, de esa manera no funciona el derecho internacional humanitario y tampoco creo en esa gente que grita del río al mar, Palestina será libre porque entre el río y el mar está el Estado de Israel y yo creo que la solución es una solución de dos estados. Así que gracias por tu donación primero que todo y gracias por tu pregunta. No sé si te satisface lo que te digo, pero me preguntaste mi opinión. Y entonces aquí mira la figura eh, esto de Mandarria para los demócratas, viene a decir lemas y a pedir intervención humanitaria para Cuba. Bueno, ¿qué se le puede pedir? Esto seguro es lo que las neuronas pequeñas esas le dan y naturalmente este sí es continuador no de la línea del lugareño, del anexionismo del lugareño. El anexionismo del lugareño era en la búsqueda de una dignidad a partir de un cálculo. Este es a partir de un cálculo que no tiene que ver nada ni con el país. No es que el cálculo del lugareño no estuviera exento de problemas, porque tiene una carga de racismo grande, con esto de que hay que blanquear a Cuba y todas esas cosas que tiene Saco también. Pero bueno, este cuento sí es el interés de los cubanos que quieren que alguien les haga el trabajo. Que mis alumnos de Texas, mis alumnos de Minnesota, donde yo enseñaba un college rural o aquí en California, que esos vayan y que se enrolen en el ejército y le hagan el trabajito a ellos. ¿Me entiendes? Que vayan ellos, que son los que tienen que ir y luchar. Si lo que ellos creen que el gobierno de Cuba es una Alemania nazi, deberían estar luchando allá. Yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico, por lo tanto no es un problema moral mío no estar allá. Pero todos los que dicen de que aquello es una eh, tiranía equivalente a Corea del Norte, a la Alemania nazi, a todas esas cosas, ellos, para ser coherentes con eso, deberían estar allá peleando, para que quede claro. Y aquí está Jorge de Gamba y él dice que él ha criticado a muchas personas, entre ellos mi compañero del IRRI, Enrique Guzmán Carel, y a otros por decirle, oye, señores, si ustedes quieren ser radicales de eso, radicales aquí no se vale, arranquen para allá, ¿me entiendes?
es allá donde les toca. Pero bueno, ahí están y además está decir que yo coincido con eso. Una de las ventajas, y aquí termino, una de las ventajas de tener un pensamiento moderado que busca el compromiso, el entendimiento, lo que llaman ellos peyorativamente la componenda, en las vías evolutivas, es que usted puede ser coherente, porque usted no le pide a nadie que no haga lo que usted está haciendo. Yo estoy haciendo todo lo posible porque haya intercambio cultural, académico, educacional. Yo estoy haciendo todo lo posible porque los presos del 11 de julio encuentren una salida en el marco que encontraron salida también los presos en otras etapas históricas y marcando la diferencia entre los que pueden haber sido presos de corte político, gente que autónomamente, que no hay que ser pagado por nadie. En Cuba el gobierno comunista ha cometido abusos, errores, violaciones, etcétera, que justifican que tú seas opositor. Y los hay que salieron a la calle y dijeron esas cosas autónomamente, sin recibir un dinero de nadie. Y ojalá que empiecen por liberar a ellos por una cuestión entre cubanos. Punto. Ya los que cometieron actos vandálicos a razón de las manifestaciones, tiraron piedras contra tiendas, se llevaron colchones, se llevaron televisores, trataron de hacer cosas que no son toleradas ni concebidas como derechos políticos. En ninguna parte del mundo hay que aplicarle la ley, pero sí es posible para mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos, para que la reconciliación entre cubanos avance, que eso pase así, dentro de una negociación donde ellos no tienen derecho a ganar. Ese que se llevó el televisor no me da confianza a mí ninguna de que tiene los intereses del país primero que todo, ni que actúa dentro de los marcos del derecho internacional que obliga a Estados Unidos a respetar a Cuba en toda su integridad y soberanía, ni dentro de los marcos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No es correcto pensarle ponerle la etiqueta de perseguido político a gente que cometieron delitos que son de tipo criminal normal en cualquier país del mundo y que no tenían una trayectoria política anterior. Y por último, tampoco es correcto identificar como un delito político la colaboración con la ley Helms. Aquí está Jorge de Arma que nos dice que está bueno que hayamos celebrado a la figura de Agramonte y dice que ha venido a menos. Yo no sé que ha venido a menos de qué. Si el nombre de Agramonte lleva y es considerado un héroe reverenciado por todos los cubanos dignos en Cuba y fuera. Yo no sé de dónde ha sacado este señor esto de que Agramonte ha sido venido a menos. Se lo llama liberal, demócrata y constitucionalista, lo que es verdad. Así que le agradezco que me diga que es un acierto. Pero Agramonte no era un colaborador con una potencia extranjera para pisotear la soberanía de su país. Era un luchador por la independencia, por la soberanía del país. ¿Y con qué contaba? No contaba con los fondos que le dan a Hipermedia, no contaba con los fondos de una ley equivalente a la ley Helms, ni nada de eso. Y con esto me voy. Agramonte contaba con la vergüenza de los cubanos. ¿Con qué debe contar todas las cosas estas y todo esto que quieren ser opositores? Con la vergüenza de los cubanos. Kilo a kilo, dólar a dólar, que se la busquen persuadiendo a los cubanos para que le den esos recursos. Todo lo demás, y además colaborar con una ley como la ley Helms, producto de un segregacionista racista, que además en su propio propósito lo dice, que esto es para pisotear la soberanía cubana, es una vergüenza. Esa es de los que no tienen la vergüenza del que hablaba Agramonte cuando le preguntaron con qué contaba para lograr la independencia de Cuba. Así que, señores, nos vemos. Nos hicieron, le agradecemos a Lacho, que es miembro, y también a Giselle Iglesias, y nos vamos hasta la próxima. Chao.